Esto es posible gracias a Radio Satelital 105.1 y a nuestro patrocinador Programa Voluntad, transmitiendo desde Valera, Estado Trujillo, siempre en compañía de nuestros guionistas y locutores Andrea Méndez y Raúl Carrillo. Participa con nosotros a través del WhatsApp más 58 424 714 36 55. Se abre cápsulas del corazón. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Nuevamente el día de hoy, felices de volver a estar con todos ustedes a través de estos medios. Pidiendo primeramente disculpas por nuestra primera transmisión en donde hubieron algunas fallas técnicas. Pero esperamos que el día de hoy podamos hacer una entrega completa y muy provechosa para sus corazones y sus espíritus. El día de hoy, como siempre, al lado de mi compañero Raúl, en donde le voy a dar también el espacio para que él pueda saludarlos. Adelante, Raúl. Muchas gracias. Y bueno, feliz de esta oportunidad poder aprender con ustedes sobre la libertad del pensamiento. Vamos a comenzar a encontrar la verdadera libertad, que es tan necesaria que aparezca en este tiempo, donde aparentemente vivimos libres, pero hemos sido esclavos de diferentes formas. Entonces, muy contento de estar con ustedes el día de hoy, agradecido de que puedan escucharnos, agradecido a Radio Satelital también, 105.1, a nuestro guía, que es el señor Luis Escandela, que está con nosotros acá dentro de la producción. Y bueno, comencemos. Muchas gracias, Raúl. Entonces hablaremos, como muy bien lo mencionó Raúl el día de hoy, hablaremos de la libertad de pensamiento. En el encuentro pasado estuvimos hablando del pensamiento del corazón, pero vamos a ver por qué no se manifiesta o no se nos da ese pensamiento, y es por esta misma condición, no poseer una libertad dentro de nuestro pensamiento. Como una realidad lo vamos a hablar y no como una ilusión, porque hablar de la libertad de pensamiento es algo que hemos escuchado muchísimas veces, pero que muy pocas veces hemos logrado sentir. Pero primero vamos a iniciar por lo que es el pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? Esa pregunta no las tenemos que hacer nosotros constantemente, ya que nosotros vivimos en nuestro pensamiento. Este vendría siendo todo ese proceso interno de unir ideas, de unir conocimientos y de representar nuestra realidad mediante el uso mental, es decir, de todos los conocimientos que están en nuestra mente. Entonces, dando paso en este proceso a acciones cognitivas y acciones conscientes. Eso es lo que nosotros podemos conocer de lo que es el pensamiento. Y es de aquí de donde va a iniciar todo un despliegue de conocimientos en base a esto para nosotros poder comprender lo que vendría siendo el pensamiento en nosotros y cómo se alimenta y toma forma dentro de nosotros. Porque es necesario que nosotros comprendiéramos lo que es el pensamiento. Porque si nosotros no comprendemos lo que significa, no vamos a poder hacer un trabajo consciente en él y darle esa libertad que nosotros venimos a transmitir y venimos a entregar acá en este espacio. También es necesario que nosotros comprendamos que la cárcel que tiene nuestro pensamiento es por la ignorancia que nosotros mantenemos en nuestra mente. Quiere decir que todo el conflicto o todo el problema que nosotros tenemos en nuestro interior es en base a esa ignorancia que nosotros tenemos almacenada en nuestro cuerpo mental. Pero yo te preguntaría, Raúl, para nosotros poder explicar y abrir el espacio de comprender lo que vendría siendo esa cárcel, tenemos que comprender entonces qué es lo que es la libertad. Dinos, Raúl, ¿qué sientes tú que es la libertad? Bueno, entonces para poder hablar de libertad, vamos a buscar dentro de los conceptos donde se nos ha enseñado
de forma conceptual, ciertamente, lo que es la libertad. Y en su definición se nos dice que es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. También nos dice que es un estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel ni sometida a la voluntad de otro, ni está constreñida por una obligación, deber o disciplina, etc. Entonces, esto nos dice la sociedad de que es libertad. Y para poner un ejemplo, tenemos, nos dice acá que es una sociedad, en una sociedad verdaderamente libre, las personas pueden hablar, escribir, casarse, identificarse y votar como le plazca, sin interferencia del gobierno. Entonces, aquí me está diciendo que esa es la verdadera, la libertad, ¿verdad? Ahora yo pregunto, ¿por qué si nosotros vivimos en una sociedad donde aparentemente se cumple todo esto que se nos da como concepto de libertad, ¿por qué nos seguimos sintiendo presos? Entonces, ¿será que la libertad es lo que nos plantea la sociedad o la libertad tiene que ver con algo más? Porque, y eso es lo que nosotros queremos llevar a la reflexión el día de hoy, porque mucho más que un ordenamiento o la aprisión de nuestro cuerpo en un lugar específico, ¿qué es lo que nos hace a nosotros mientras caminamos libremente sentirnos presos, sentirnos esclavos de algo? Entonces es importante que comencemos, porque eso es lo que vamos a encontrar el día de hoy. Y ahí nos hacemos una pregunta que quiero hacerte. Sería, ¿por qué nos sentimos presos si aparentemente, según la sociedad, somos libres? Muy interesante esa pregunta que estás planteando en estos momentos, porque siento que a todos nos sucede esto. Dentro de lo que Raúl nos explica y dentro de lo que el sistema o el mundo nos plantea como un concepto de libertad, nosotros la mayoría cumpliríamos con todas las condiciones y con todas las, digamos, todos los mensajes o todo el concepto que ahí representa. Pero entonces, si nosotros vamos a hablar de libertad, tenemos que llegar al entendimiento de que somos presos es de el pensamiento que está por encima de nuestra voluntad. Por eso es que no nos sentimos libres, porque la verdadera prisión o la verdadera esclavitud inicia por el interno, por el pensamiento. Y es el primero y el único que tenemos que buscar que sea libre. Porque hoy vamos a comprender que la verdadera libertad es la libertad de conciencia. Porque la libertad existe cuando mi pensamiento tiene identidad de sí mismo. Sabe el para qué fue creado y sabe cuál es su naturaleza de ser. Esta es una condición muy importante de nosotros comprender cuando vamos a realmente tomar el término de libertad. Y tenemos que poner esta condición siempre por encima de la mesa cuando nosotros decimos que somos libres. Irnos al interior si verdaderamente en nuestro pensamiento no existe la esclavitud. Porque fíjense, un ejemplo que nosotros podemos palpar y sentir. El odio es esclavitud en el pensamiento. Por eso, cuando nosotros perdonamos, cuando ayudamos, cuando compartimos con las demás personas de forma alegre y sana en la naturaleza, pero más aún, sobre todo, cuando nosotros conocemos la verdad, nos sentimos libres. Nos sentimos que estamos sin ataduras, que somos indestructibles. Y es porque allí verdaderamente se inicia una libertad interior. Me hago consciente de que lo que soy es lo que llevo por dentro y no lo que manifiesto o lo que en mi alrededor puedo conseguir. Mi libertad no depende de lo externo, sino de lo interno. Porque es nuestra naturaleza, es para lo que hemos sido creados. Nosotros fuimos creados dentro de un pensamiento.
Por eso, el conseguir y el obtener la libertad de pensamiento nos va a hacer llegar a la identidad plena de lo que verdaderamente somos. Y esto nos lleva a una reflexión, Raúl, que es importante que nosotros sepamos a ciencia cierta el por qué no podemos vivir entonces plenamente esa libertad de conciencia. Bueno, muy interesante lo que nos vienes comentando y de lo cual estamos aprendiendo, porque verdaderamente es así. Uno, cuánta saciedad hay en nosotros cuando hacemos lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Pero esa condición, como tú dices, fue opacada. ¿O por qué no vivimos plenitud en esa plenitud? Y es porque esa condición se nos fue arrebatada a través de los tiempos y en diferentes formas. Nosotros nos encontramos en una sociedad que ha desmoronado esa identidad que es nuestra, esa libertad que es de conciencia y de pensamiento. Si ustedes se fijan, nosotros cuando entendemos cómo funciona la educación dentro de la sociedad, entonces sí, te dan el derecho a estudiar y tú puedes graduarte y logras ser mano de obra calificada dentro de la sociedad, pero no se enseña quiénes somos. En la educación no logramos, o mejor dicho, nos educamos para aprender lo que está afuera, pero nunca nos han enseñado qué hay por dentro. No nos enseñan a vivir verdaderamente la vida, para qué nosotros nacimos, cuál es nuestra finalidad y propósito como seres espirituales, que es lo que nosotros tenemos que ver. Y también tenemos dentro de nuestras normas sociales que se nos enseñan, se nos dice que hay valores de convivencia, por supuesto, de los cuales nosotros tenemos que ir aprendiendo para vivir en armonía con las demás personas, ¿verdad? Sin embargo, nosotros nos damos cuenta de que este mundo donde nos desarrollamos diariamente, estas normas no son aplicables porque está diseñado en inconsciencia. Si fíjense que de repente yo tengo ganas de trabajar y resulta que el medio donde consigo un trabajo es siendo despachador de alcohol, entonces ahí dónde queda mi conciencia, dónde quedan mis valores, dónde queda todo lo que como normas sociales yo puedo desarrollar, si ya sé que estoy vendiendo algo que va en detrimento. Si yo llego a una fábrica de cigarrillos, ya yo sé que estoy siendo parte de una degeneración de la sociedad. Entonces ciertamente es complicado. Y cuando llegamos, y aquí vamos a tocar un punto muy importante dentro de la libertad, porque una de las formas de cómo socialmente se nos ha coartado eso que nos pertenece por identidad y por naturaleza propia, que es cuando en las diferentes religiones y los diferentes dioses que existen en nuestro planeta, se dice que hay que amar a Dios, ¿verdad? Pero sin conocer quién verdaderamente es, quién verdaderamente me creó a mí. O sea, ama a eso, pero al que llaman Dios, de las diferentes creencias. Pero quién verdaderamente es. En la escuela, ¿cómo yo lo encuentro? ¿Cómo lo conozco verdaderamente, más allá de una creencia? Sino que yo viva dentro de él verdaderamente. Entonces ahí es un punto muy importante, porque hay un conocimiento que se llama la lógica de la lógica, que es una sabiduría muy poderosa entregada en la década de los 70 para nosotros, así como que fue generada por espíritus, o traída acá por espíritus que piensan con el corazón, así como hemos conocido los diferentes conocimientos que se nos han entregado, que ha sido de hombres que han pensado con el corazón y nos han entregado una sabiduría en diferentes tiempos y lugares.
Asimismo, la lógica de la lógica nos entrega un conocimiento donde se nos dice que el creador de la vida, el único y universal que ha creado todo lo que conocemos, o la gran conciencia creadora que está detrás de toda la inteligencia que conocemos como vida, nos dice en su código 4 que hay una ley que es para hoy, para mañana y siempre eternamente. Y eso nos va a hacer entender mucho sobre la libertad. ¿Por qué? Porque vamos a entender que desde que el momento en que yo fui creado, desde ese mismo instante se me creó fue con una necesidad de que yo fuera libre, en conciencia e identidad. ¿Cómo vemos esto? Entonces vamos a ver qué nos dice. Entonces ese dador de la vida nos dice de esta forma: no entendáis mal mis claras palabras, ni les deis otra interpretación. Ojo, entonces tenemos que entender bien su naturaleza. Os lo digo, nos dice, no exijo a los hombres honores para mi nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos está exigiendo nada, ¿verdad? No hay una exigencia como tal para nosotros. No castigo a quienes no saben nada de mí. O sea que dentro de nuestra libertad no hay un castigo para nosotros si encontramos la libertad verdadera. No realizo alianzas ni contratos con hombres de ningún pueblo. O sea que no hay contratos y alianzas que pueda hacer yo sobre mi vida. Verdaderamente no es así. Mi naturaleza es vivir y mi creador no creó una alianza o un pacto conmigo, sino que me creó para que yo fuera auténtico y libre en mi identidad. No pido ni doy nada a cambio de supuestas alianzas. Ok, entonces lo que son ya no me está pidiendo ofrendas porque todo es creado por Él y Él sabe para qué me creó, con una finalidad. Entonces no me pide algo específico, ni yo necesito algo específico de Él, sino que yo debo recrearme en toda su creación porque hay una convivencia verdadera. Dice, sabedlo, si queréis conocer verdaderamente lo que nosotros somos, conoced la ley de la vida y entonces me podrán conocer los hombres. Entonces ya podemos como empezar a vislumbrar una identidad verdadera de lo que es nuestro creador y nosotros mismos. Me está diciendo, conoced la ley, conoced todo lo que rige la vida y así mismo vas a poder entenderme a mí, vas a poder entender, busca la verdadera libertad y vas a poder entender de quién proviene y cuál es la naturaleza de Él y cuál es mi identidad como ser libre. Así he hablado, nos dice, por bocas de quienes saben de mí. Entonces, ¿quiénes son los que saben del Creador verdaderamente? Lo que este programa muy bien nos dice, los que han pensado con el corazón, porque ese Creador de la vida habita allí, en nuestro corazón. Entonces, esos que saben de Él son los que los han reencontrado por dentro, los que han conseguido la libertad, estando en cualquier lugar. La han conseguido a través de su pensamiento. Dice, mi conocimiento es limpio, no lo ensuciéis. Mi sabiduría es eterna, no la menospreciéis. Entonces, es muy importante allí de que nosotros tomemos, cuando querramos buscar nuestra propia libertad o cualquier conocimiento que sea una necesidad para que nosotros lleguemos a nuestra propia identidad, tenemos que saber que sea un conocimiento limpio y si no es así, que nuestro corazón tenga la capacidad de discernir lo que está limpio y lo que no. Y no por esa razón debemos nosotros menospreciar los conocimientos que se nos han otorgado, como esta lógica de la lógica, que siendo un conocimiento actual nos está dando toda la dimensión de lo que por miles de años se ha intentado enseñar y no debemos menospreciarlo por darle una más importancia a otra sabiduría, a otro conocimiento, a otro libro o
dándole la connotación de sagrado y único a un conocimiento que verdaderamente lo que debemos es extraer su sabiduría. Entonces allí es donde yo puedo comprender esta sabiduría que la lógica de la lógica, y que ustedes la pueden buscar en internet muy bien, porque se trata de que ustedes mismos sean conocedores del pensamiento de su corazón y que encuentren en ella, en esta sabiduría, las respuestas que andan buscando, la libertad que andan buscando, porque allí se encuentra contenida en el abrir el entendimiento, el abrir el corazón para encontrar lo que ahí hay dentro. Entonces aquí se comprende que para llegar a la libertad debemos conocer quién nos creó. Es indiscutible, porque Dios es conciencia y no puedo decir que tengo identidad si desconozco a mi propio creador creyendo que es cualquier cosa. Tengo que saber qué es, cómo funciona y por qué me creó. Entonces es importante eso para poder conocer para qué existo y debo, y bueno, esa es la necesidad que tenemos. Entonces así terminamos nosotros este primer bloque, que vamos a cerrarlo con una pequeña canción y luego continuamos con Estás escuchando Pensando con el Corazón. Este espacio es posible gracias a Radio Satelital 105.1. Estamos en vivo también por nuestras redes sociales en Facebook y YouTube a través de Programa Voluntad. Si quieres participar, contáctanos al WhatsApp más 58 424 714 3655. Ansío como el cóndor, libertad y volar, surcando el cielo azul. En vuelo majestuoso conquistar nuestra luz y encontrar la redención. ¡Qué linda es Colombia! ¡Qué linda es Colombia! Vivir un mundo en equidad, sin opresión y sin dolor. Cantar un himno al amor, a la paz, la hermandad, la libertad. Eso, por la esperanza de un nuevo amanecer. Ay, ay, ay. El cóndor de los Andes cubrirá con su manto, el manto de amor, al mundo unirá. Cantar un himno al amor, a la paz y la hermandad, la libertad, libertad para este mundo, libertad para tu alma, A este mundo solo le falta amor, y esta canción lleva todo mi amor para todos ustedes. El amor es la única verdad existente y hay que cantarle para que podamos seguir teniendo esperanza todos los días. El cóndor siga pasando, para que sigamos sobrellevando los problemas como el cóndor que se levanta para recordar que tenemos vida. Gratísimas. Hermano, ¿cómo es tu nombre? Harim Sabedi, pero me dicen Harim, el indio. Indio no por lo indio, sino porque in es dentro, Dios dentro de ti, donde debe estar. Entonces, qué hermosa canción. Y todo eso es posible cuando alguien ha tocado la libertad en su pensamiento. Porque no es posible
ver la libertad por fuera si no la hemos logrado vislumbrar por dentro. Cuando él canta a la libertad, está cantando a esa libertad que logra ver y reconocer en su interior y que la logra plasmar en todo lo que tiene vida al igual que él. Porque Raúl, antes de finalizar, nos decía algo muy importante. No puede existir libertad de conciencia si desconozco a la inteligencia que me ha creado a mí, a ese Dios que llevo por dentro, porque Él es conciencia. Y solamente puedo desarrollar la conciencia desarrollándome en Él mismo. Y al comprender que es más que un hombre, como lo ve la mayoría como lo aprecia el ser humano, porque nosotros hemos creído que solamente somos carne. Por eso vemos a Dios, al Padre, al Creador, la gran conciencia creadora, lo vemos como un hombre, porque nos reflejamos solamente por el cuerpo que somos. Pero cuando vamos más allá y nos damos cuenta que somos una esencia, una energía, una vibración que toma cuerpo, nos damos cuenta que aquello que nos creó tiene esa misma esencia de lo que realmente soy. Y entonces lo vemos como una gran inteligencia. Y la vemos plasmada en toda la vida. Y vemos que es una inteligencia lo que ha creado toda la existencia. Y para poder llegar a esa libertad tenemos que comprender eso. Tenemos que comprender que en esa inteligencia yo me reconozco y reconozco la vida. Así como Jarín cantó esta canción. Él le cantó al cóndor porque vio la libertad en él. Y aprendió de esa libertad que tiene el cóndor y logró descubrir lo que esa parte de la inteligencia y de la conciencia de Dios tenía que transmitirle a través de esa vida, a través de ese animal. Y ahí es cuando nosotros saltamos a qué es lo que vendría siendo el camino hacia la felicidad, hacia la verdadera libertad. ¿Cuál es el camino hacia la verdadera libertad? Es fundamental conocer que la esencia de esta respuesta está contenida en el mensaje que Jesús nos enseñó a través del Evangelio de Acuario, cuando nos dice: si ya no pecáis, si ya no erráis, sois libres, pero si pecáis, si erráis en pensamientos, en palabras o en hechos, sois todavía esclavos, y nadie, sino la verdad, puede libertaros. Y si la verdad no viene a través del Cristo interior, no es verdadera libertad. Porque el pensamiento necesita nutrirse de ese Cristo interior. Ese Cristo es toda la fuerza de la creación contenida en mí. Y necesito reconocer esa fuerza, necesito revivirla día a día, como una fuerza, como una vibración, pero también como un conocimiento de toda la vida existente, de todas las leyes que rigen la vida y que mantienen el perfecto equilibrio y armonía. Pero no vamos a llegar a conocer ese conocimiento y esa verdad si no es a través del mayor exponente de esa fuerza, como lo fue la enseñanza de Jesús. O como le decía Daniel en el Antiguo Testamento, el anciano de los días. ¿Por qué? Porque la venida de Jesús ha sido muy indispensable y muy fundamental para el desarrollo espiritual de todos los seres humanos. ¿Por qué a nosotros nos impacta tanto su vida y su enseñanza? Porque Él transmitió la fuerza del Cristo, la fuerza de la creación, que tiene el hombre terrestre. Él le mostró la identidad verdadera que nosotros deberíamos de tener como seres universales. Por eso nos reconocemos en su enseñanza. Y por eso es que cada vez que la escuchamos, cambia la vida de la persona que la logra comprender, la logra aprender. Entonces, ¿por qué en el Evangelio de Acuario dice que no podemos llegar a obtener la libertad del pensamiento si no es a través de la verdad del Cristo? Porque es a través de su enseñanza, de su obra y de su vida que nosotros vamos a poder obtener el pensamiento original que nosotros tenemos. Eso fue lo que Él manifestó en toda su encarnación, en toda su vida.
el pensamiento libre. Él mostró un pensamiento libre, una identidad sin atadura en el pensamiento. Sus enseñanzas nos van a conducir a conocernos espiritualmente. Y entonces, allí me surge a mí una pregunta, Raúl. Si Él nos invitó a conocernos a nosotros a través de su enseñanza, explícame tú entonces, que tú también eres conocedor de la enseñanza del Cristo, de la enseñanza de Jesús, ¿cómo nosotros podemos ver esa libertad a través de su conocimiento? Es una gran pregunta porque en la respuesta se deben hacer varias aclaratorias. Primeramente es importante entender que hablar de Jesús no es hablar de una religión. Eso nosotros tenemos que tenerlo muy claro y es algo que siempre nos gusta poder enseñar, esa necesidad de separar la religiosidad de la sabiduría espiritual que nos enseñó Jesús como nuestro creador, ¿verdad? ¿Qué sucede? Conteniendo Él toda esa sabiduría a la cual nosotros llamamos Cristo, que no es Cristo por la cruz, eso también es importante aclararlo, que Él no es Cristo por cruz, sino Cristo por el cristal poderoso que tiene en su corazón, o toda la fuerza creadora que hay en Él, que es donde se manifiesta el Dios que todos contenemos dentro, entendiendo entonces que nosotros estamos formando un Cristo también, como nos decía Pablo en ese conocimiento. Entonces, vamos a decirlo así, ese Cristo de Él debemos formarlo todos, pero ese Cristo de Él es una sabiduría, es una conciencia, es la fuerza creadora, tiene toda la sabiduría de la creación. Por lo tanto, esto ya se escapa de cualquier religiosidad. Esto se trata de que si es una identidad que yo como ser humano contengo, ¿verdad? Una fortaleza, una creación, un poder, entonces yo tengo que conocerlo. Y por supuesto, como tú nos comentabas, esa sabiduría y ese conocimiento tenemos que conocerlo, porque así como podemos, como ya hemos hablado de la lógica, ya hablamos en el programa anterior de diferentes conocimientos, como lo es el Buda, como lo es la sabiduría hinduista, como es la sabiduría maya, que nos habla de grandes profecías y de grandes cambios que hay para nosotros como humanidad. Entonces también tenemos que hablar de él, aunque no seamos parte de una religión, porque no podemos obviar su inmensa sabiduría, que como bien nos muestra Andrea, está contenida en la Biblia, lo que han llamado su libro sagrado. Sin embargo, es donde está parte de la historia de Jesús y parte de la historia del judaísmo en su Antiguo Testamento, que es una historia separada aparte de Jesús. Pero también Andrea nos comentaba de un libro apócrifo, que es el libro de Acuario. Entonces ese libro ustedes lo pueden investigar y van a encontrar todos los años perdidos en donde aparentemente no se supo qué hizo él, ¿verdad? Desde los 12 a los 33 años, y nos encontramos con una revelación tan hermosa que estuvo por diferentes lugares enseñando su sabiduría y con mucha humildad, compartiendo con diferentes culturas, aprendiendo y enseñando, bueno, más que aprendiendo, enseñando sobre la vida, sobre la libertad, sobre la conciencia y la identidad. Y por eso es que vimos ese extracto que Andrea nos muestra, que no está en la Biblia, no lo van a conseguir allí, pero es un conocimiento verídico de Jesús, porque en la Biblia solo está una parte de su historia, pero hay más de 50 libros apócrifos que muestran mucha historia sobre él, sobre su madre, sobre algunos grandes mensajeros de la historia que
que han tenido una relación muy íntima con Él. Entonces, eso es importante aclararlo, para que nosotros seamos seguidores del Cristo que está en nuestro corazón y que Jesús nos mostró hermosamente para que pudiéramos formarlo, para que pudiéramos reconocerlo como nuestro propio Creador. Y hoy, para poder responder esta pregunta que nos hace Andrea sobre cómo buscar nuestra identidad, ¿verdad? Yo voy a usar una cita que es sabiduría de Él, y la vamos a discernir de forma espiritual, no de forma religiosa. Nos dice en Juan 8, nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso le dice Él a ellos cuando, o mejor dicho, al pueblo judío cuando estaban conversando, ¿verdad? Y ellos le responden como de forma déspota, sin comprensión, sin entender de qué verdaderamente hablaba Jesús, que ellos son linaje de Abraham y que no han sido nunca esclavos, por eso no deben buscar ser libres. Entonces, ¿cómo dice Él que deben ser libres? Y entonces ahí es donde nosotros comprendemos que aparentemente lo que veíamos al principio, claro, si ellos se basan en la ley de la sociedad actual, que es con las mismas reglas que vivían ellos antes, por supuestamente que aparentemente somos libres, y eso es lo que nosotros podemos entender, ¿verdad? Que aquí, dando este programa de radio, hoy somos libres, pero cuánta ignorancia tenemos que nos hace esclavos, que nos hace sufrir dolor y no nos hace verdaderamente libres. Entonces ellos estaban sustentando su vida en lo que como sociedad construyeron para la humanidad, pero la libertad que nosotros buscamos y que anhelamos en el corazón mientras caminamos aparentemente libres por la calle, es la de la conciencia que nos hablaba Jesús. Por eso ellos no lo reconocieron. Y entonces él le dice unas palabras muy interesantes, que aquí es donde vamos a aprender a discernir a discernir la sabiduría de Jesús separada de la religiosidad como una forma espiritual. Porque él dice: ¿por qué ustedes no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar lo que yo estoy enseñando? Y él da una determinante. Fíjate que da una determinante que nos permite a nosotros comprender cómo funciona la mente, aquella que anhela verdaderamente la libertad. Él le dice a ellos que se creían libres porque hacían cualquier cantidad de aberraciones en su día a día y porque nadie los detenía. Él les decía algo muy interesante: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque a mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿Por qué? Era lo que él les decía: ¿por qué no me crees si le estoy hablando verdades eternas? Porque hay dos naturalezas, y eso define lo que hoy estamos conociendo como libertad. Esa cita allí no es, vamos a decirlo así, no me lleva a mí a crear una oración sobre ella, no, me lleva a discernir sobre mi propia vida. O sea, me lleva a mí a una condición espiritual que me dice: hay una identidad que es la que fue creada y que escucha la sabiduría del corazón, como la que entregaba Jesús, ¿verdad? Y hay otra sabiduría y hay otra forma de, se podría decir, de casi creación, una forma de existencia aparte de la vida, que es la otra, la que no lo puede comprender. Entonces, cuando nosotros hablamos mentiras o decimos o estamos con rabias, ahí nosotros vamos a encontrar la libertad si aprendemos que yo reflexiono sobre dije una mentira y tengo que reflexionar: ¿este soy yo verdaderamente? ¿O quién es?
¿Será que yo necesito la verdad o yo pertenezco a la verdad o a la mentira? Porque hay un padre mentiroso y hay un padre que a través de la verdad lo creó todo. Entonces eso me va a permitir a mí crear ese discernimiento. Por eso su sabiduría es tan importante para nosotros, porque nos permite comprender la identidad que somos. Si yo comprendo que el amor que yo le doy a una persona, eso me llena a mí de vitalidad, de alegría, de dicha, de gozo, ¿verdad? Cuando yo hago una obra con alguien, si yo me identifico verdaderamente con esas situaciones, quiere decir que yo me estoy tomando la decisión de decir, yo no soy del padre de mentira, yo soy del padre que creó la vida, sin necesidad de buscarlo en una religión o en algún lugar específico. Allí, con mi propio discernimiento, con mi propia inteligencia, con mi propio pensamiento del corazón, yo puedo comenzar a encontrar mi identidad y por lo tanto mi libertad, porque empiezo a hacer lo que por naturaleza soy. Si la libertad, uno, ¿qué le deja a uno la libertad? Cuando sale a caminar en el campo y disfruta de la naturaleza, se siente un gozo, una alegría, una cosa impresionante. Es porque eso es lo que nosotros somos. Más sin embargo, cuando uno tiene una discusión con alguien, pelea y le dice cosas, ¿cómo queda? Cansado, desgastado, con dolor de cabeza. Quiere decir que es porque no es nuestra identidad. Entonces nosotros tenemos que reflexionar sobre eso. ¿Para qué? Para aprender a accionar y a conocer nuestra libertad de pensamiento. Tener libertad es tener identidad. Eso es lo que me está diciendo aquí. Que nosotros reconozcamos si somos del Padre que creó la vida, que me creó en libertad, como lo vimos en la cita de la lógica, que no me castiga, que no me exige, que no crea alianzas, que no crea ningún tipo de limitación para mi conexión directa, que es con Él en el corazón, sino que me crea un espacio de comprensión. O soy el otro, o soy nacido del otro, del que daña, del que hiere, del que mata, del que hace sacrificios, del que miente, del que se hace pasar por nuestro verdadero creador. Porque a veces si yo me pongo una careta, ¿será que me estoy pareciendo a ese otro? Yo tengo que ser auténtico, y ahí aparece en mí la libertad. Y esa enseñanza y sabiduría me permite aprender mi naturaleza y a dónde pertenezco. Entonces, allí aparece la libertad y se vuelve una constante de vida, como nos lo expresa el código 48 de la lógica. Fíjate que vamos a volver a otro código para poder entender cómo se siente la libertad, cómo verdaderamente se experimenta la libertad en una persona que ha logrado discernir en quién es verdaderamente y de dónde viene y hacia dónde va, porque eso es lo que determina nuestra libertad. Y entonces la lógica de la lógica, que es ese conocimiento entregado en la década de los 70, y que eso es lo que nos permite comprender que la sabiduría es universal y es perenne, no está solo en un libro, no está solo en un lugar específico. La sabiduría la puedo encontrar cuando yo salgo de aquí, de la puerta, pero la puedo encontrar en una conversación con alguien, pero la puedo encontrar en una enseñanza que se haya entregado aquí con los pueblos originarios nuestros. No tiene que ser con una cultura diferente, siendo que sí nos enseña, por supuesto que sí, porque la sabiduría está en todo nuestro planeta y en todo el universo, pero eso no nos puede limitar a no aprender de la nuestra, porque el mismo creador que creó la naturaleza, su belleza, y nosotros como protectores de la vida, tanto en otro planeta
como en cualquier lugar de el nuestro, también creo aquí, y también creo en la ciudad vecina, y también lo creo en el otro continente. Entonces no podemos limitar ni la sabiduría de la creación y de nuestro creador, ni mucho menos limitar lo que como legado se nos ha dejado para encontrar la libertad, porque ese legado se dejó aquí en América, se dejó en Europa, se dejó en Asia y en todo lugar, para que todos los hombres puedan encontrar la libertad que están buscando, y eso es el plan. Entonces eso es el plan, digámoslo así, para una humanidad que está en procesos de cambio y de transformación, que somos nosotros, por supuesto. Entonces veamos lo que nos dice esa sabiduría entregada en la década de los 70, aquí en la Reina del Sur, en Sudamérica. Qué interesante. Entonces veamos, nos dice el código 48. Así surge el nuevo hombre, así surge ese hombre que encuentra la libertad. Vamos a ver cómo surge. Silencio. Hay un hombre a punto de resolver su conflicto interior. Miradle. Lleva en sus ojos y en su sonrisa la inconfundible muestra de su triunfo interior. Aquí llega el momento en que el buscador iluminado, consciente de su gran descubrimiento, logra comprender que nadie habrá de renunciar a su propio desarrollo interior por causa de otro. Habrá comprendido que todos constituimos la montaña y el bosque que todos constituyen la montaña y el bosque, sin dejar de ser árbol, planta, flor o fruto, pero cada uno independiente. Eso se llama identidad. Y eso se expresa en cada uno de nosotros, porque si nosotros entendemos que que el amor es parte de lo que yo soy, si yo fui creado bajo el amor como una ley de vida, como una constante de creación, entonces cuando yo manifiesto amor, llego a esta concepción. Miradle, lleva en sus ojos y en su sonrisa la inconfundible muestra del triunfo interior. ¿Será que, Andrei, te hago esta pregunta, una madre cuando da luz puede sentir esto que habla aquí? Sí, ciertamente, porque cuando uno, fíjense que la ignorancia es el peor de los enemigos que tiene el ser humano, y es la propia ignorancia, su propia ignorancia, no la de los demás, sino la propia. Porque cuando nosotros, un ejemplo de ellos, antes de uno ser padre, lo hablo por mi experiencia propia, pues es una oleada de miedos, de dudas, de incertidumbres, de nunca podré, de sabré. Son muchas situaciones que suceden antes de llegar a la acción. Cuando uno llega al punto en el que ya es padre, en el momento en que a uno le entregan el hijo, veámoslo como ese ejemplo, ya uno cambia la percepción en el pensamiento de que si seré o no llegaré a ser, ya soy. Y el reconocerme como el generar mi identidad como esa etapa de la vida, digámoslo en el caso de ser padre, el ya decir yo soy padre, ya asumes por completo y tu pensamiento se libera de toda duda, de toda incertidumbre. Entonces ya comienzas a asumir y a hacerte consciente de esa fuerza que manejas por dentro, la liberas dentro de sí. Y es lo que sucede, así mismo sucede con el pensamiento en todas las acciones y en todas las circunstancias de nuestra vida. Pero la primera en que nosotros nos tenemos que reconocer es como seres universales, como seres dentro de la creación. Cuando yo lo asumo y lo reconozco, ¿por qué? Porque lo comienzo a ver en el día a día. El día a día es una invitación constante a reconocerme como ser universal, como ser dentro de la creación, como ser de vida, ser de luz. Y hasta que nosotros no veamos la invitación,
no veamos que ya somos parte de ese llamado. Lo que no lo hemos es logrado escuchar o reconocer. En la conciencia solamente podemos hacerlo. Mientras tanto vivimos en la inconsciencia, vivimos en el otro bando. No existe un tercer bando. En este mundo no existe una tercera opción. O el hombre es luz o es tiniebla, no existe un intermedio. Entonces, la ignorancia produce estupidez y produce esclavitud. Cuando el ser humano conoce la verdad, comienza a ser libre y ya llena ese vacío mental que tiene, o si no era vacío, desocupa el puesto de ignorancia de otro conocimiento que lo ocupaba. Y es lo que Raúl nos transmite acá en este conocimiento de la lógica. Comienza a resolverse ese conflicto interior. Nosotros comenzamos a llenar el molde mental, pero sobre todo a trabajar el molde espiritual del que nosotros, por ignorancia, por pereza, no hemos querido llenar y trabajar. Entonces, el llamado es a que todos nosotros forjemos esa libertad del pensamiento, pero la tenemos que forjar de la mano con la inteligencia que nos creó. Solo no vamos a llegar a ningún lugar, porque el resultado ha sido que en la soledad es que hemos llegado a la esclavitud. Solo lo que hemos hecho es ser cada vez más presos de nuestra propia ignorancia. De la mano de la inteligencia que nos creó, de la gran conciencia creadora, del Padre, de Dios, de cómo en la intimidad ustedes lo vean, esa fuerza que los creó a cada uno de ustedes, por dentro, esa energía que les da la vida día a día y que los conduce y que lo guía en cada una de sus acciones, de la mano de ella solamente vamos a poder lograr esa libertad de conciencia, esa libertad de pensamiento para poder llegar a ese pensamiento de nuestro corazón. Y a mí me gustaría conocer, te preguntaría, Raúl, ¿qué conocimiento crees que nos invite a llegar a esa libertad? Un conocimiento que a ti te salga o que tú recuerdes que realce o avive ese honor apagado en los corazones de cada uno de los hombres, para que reconozcan esa libertad a la que todos estamos siendo llamados y que depende de nosotros si queremos obtenerla y queremos alcanzarlas en nuestras vidas. Mira que interesante, porque y esta respuesta va a sonar muy extraña para las personas que por primera vez nos escuchan, que han sido, vamos a decirlo así, partícipes de una información de la cual han conocido como de forma catastrófica. Porque eso que tú me dices, que me hablas de que un conocimiento que traiga esperanza y que encienda ese honor apagado en el corazón de los hombres. Y yo te tengo que dar la respuesta de una forma muy interesante, porque te voy a hablar de que es un conocimiento que es una profecía. Y entonces decirte que la profecía es algo que trae esperanza, decirte que la profecía es algo que enciende en el hombre la inteligencia, que enciende la capacidad de ver lo que se avecina para mañana como esperanza para la vida. Para las personas del común es complicado entenderlo, porque si tú te fijas a través del cine y las diferentes enseñanzas que se han entregado a lo largo de la historia, la profecía es catástrofe, final de mundo, y es hecatombe, no supervive nadie en este planeta y se acabó el mundo y se acabó humanidad y se acabó todo. Sin embargo, la realidad dentro de la sabiduría milenaria en todo nuestro planeta nos dice lo contrario. Entonces nosotros cuando nos dicen cosas, a veces es importante que nosotros vayamos a verdaderamente buscar si eso es verdadero, y eso es lo que lo invitamos el día de hoy, a que las palabras que nosotros estamos entregándoles, ustedes las puedan comprobar, porque si no van a seguir en una creencia,
creyendo en lo que le dicen, creyendo en lo que le dice uno u otro que sea su líder o por el cual ustedes o las personas estén fanatizados. Nosotros tenemos que ser investigadores de la realidad verdadera. Y entonces yo te digo, entendiendo que la profecía es la esperanza más grande para una humanidad que cree que no hay un camino dentro de tanto que se vive aquí, en tanto desastre que se vive diariamente y tanto sufrimiento. Sí, y te voy a hablar de una profecía que no es de Oriente, que no es de Europa, que no está lejos de nosotros, que fue hecha, y esto va a sonar extraño, porque hoy estamos en radio satelital 105.1 en la ciudad de Valera, y es una profecía que está hecha para Valera, pero así como a Valera, para toda Venezuela. O sea, es una profecía que se llama la profecía al país del norte del sur. Y entonces es interesante porque ¿cuál es el país que está al norte de Sudamérica? Venezuela. Venezuela. Entonces es una profecía que aparentemente podría decirse que, como lo explicaba antes, que es un mensaje de lo alto traído a nuestro planeta como una información veraz para nuestro propio desarrollo y continuidad, y fue entregado también en la década de los 70, ¿verdad? Entonces, una profecía que se llama El País del Norte del Sur y que consta de 20 estrofas, donde entrega un conocimiento hermosísimo y nos da una guía para qué es lo que tiene que hacer el hombre en este tiempo, cómo nosotros despertamos a la libertad verdadera a través del conocernos a nosotros mismos. Entonces, ya si ustedes sienten en estas palabras de esta profecía algo que encuentran dentro o les remueve el corazón, es porque verdaderamente están sintiendo ese mensaje que no es un texto y sí una inteligencia grabada en nosotros. Por eso es la importancia del pensamiento del corazón, porque nosotros tenemos en el corazón grabado toda la sabiduría que se ha entregado a nuestro planeta, y al nosotros tocarla en el corazón la revivimos y la hacemos nuestra. Entonces esta profecía de la cual voy a hablar de su estrofa 19 solamente y de una fracción de ella, está grabada en sus corazones. Por eso cuando ustedes la sientan es porque van a comenzar a reconocer el pensamiento de su propio corazón, y es la mayor esperanza, una de las mayores esperanzas que para este tiempo de cambio en nosotros está llegando. Entonces la profecía nos dice: ahora tú, haz que suenen las trompetas de la libertad que se aproxima. Habla con palabra prudente y sabia, y no exijas nada en tu camino. Haz que brille la verdad con clamor de multitud. Alza pues la frente y tu bandera. Toma la llameante espada que rompe y taja la oscura mordaza que nos ha ocultado la verdad. Tú ya eres voz interior. Entonces fíjate lo que nos está enseñando allí. Nos dice que hay una trompeta, y esa trompeta es esa voz que tenemos que escuchar en nuestro corazón. Esa sabiduría, esa profecía está en cumplimiento si en sus corazones se estremecen cuando consiguen verdades eternas, cuando encuentran en estos conocimientos y sabiduría la verdad que tanto han buscado, la identidad que ustedes son. Porque si ustedes verdaderamente aman la verdad y la sienten, quiere decir que cuando la encuentran, eso los remueve por dentro y dicen: sí, verdaderamente es así. Aquí tienen que cambiar las cosas. Cada uno de nosotros tiene que ser perfecto. Tiene que mostrar la imagen de lo que está en su corazón, la imagen perfecta de quien nos creó, de quien la inteligencia
que nos dio la vida. Entonces, si nosotros queremos la libertad, tenemos que encontrar la voz interior, que es nuestra propia identidad. Maravilloso, Raúl. Entonces, con esta esperanza, porque como muy bien Raúl lo mencionó, la profecía es esperanza. Muchos de nosotros carecemos del conocimiento de alguna de ellas, pero cuando las investigamos, cuando las buscamos, nos damos cuenta de la gran fortaleza que hay allí contenida y de la guía para que el ser humano prevalezca en estos tiempos en donde se están cumpliendo. Entonces, que las trompetas de nuestra voz interior traigan la libertad en nuestra conciencia y que con esa espada de conocer, de conocimiento, de fuerza interior, cortemos todo aquello que no permite ver la verdad de lo que nosotros somos y del para qué fuimos creados. Y con esto entonces el día de hoy cerramos este maravilloso espacio como lo es la libertad del pensamiento, esperando que a cada uno de ustedes se le haya ofrecido esas mecánicas, esa guía para que ustedes la apliquen y puedan llegar a saborear el gran triunfo interior como lo es pensar con el corazón, como es llegar a esa fuerza del Cristo contenida en cada uno de ustedes. Siempre llamando a que comprueben estos conocimientos, a que los reflexionen y más que todo a que los apliquen en su día a día, para que puedan sentir la verdad y la conciencia y la sabiduría que traen contenida cada una de estas fuerzas que se entregan en este espacio. Agradeciendo también a ti, Raúl, por haber acompañado el día de hoy y por haber transmitido y enseñado cada una de esa sabiduría que traes también contenida en tu corazón. Y aprendido, porque cada uno de estos programas a nosotros nos permite aprender sobre lo que somos, porque investigar, buscar, elaborar todo un paquete de información para que ustedes también se permitan investigar más adelante, nos permite a nosotros recibir un gran aprendizaje. Y el hecho de haberlo hecho contigo, entonces me permite nutrirme también de tu propia sabiduría. Entonces, muchas gracias. Gracias, Raúl. Entonces, los invitamos el siguiente viernes a seguir participando con nosotros en estas cápsulas que son para fortalecimiento y desarrollo interior. Muchísimas gracias, Raúl. ¿Quieres decir algo? Que tengan buenas tardes y piensen y sientan su corazón. Se ha cerrado la cápsula del corazón. Estabas escuchando Pensando con el Corazón. Este programa se transmite en la ciudad de Valera todos los viernes de 2 a 3 de la tarde a través de Radio Satelital 105.1 y en redes sociales por Facebook y YouTube a través de Programa Voluntad. Si quieres profundizar estas cápsulas, contáctanos al +58 424 714 3655.